¿Por qué Argentina se atrevió a iniciar la Guerra de las Malvinas? Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Una producción de culturizando.com. La Guerra de las Malvinas o Falklands. La historia de uno de los últimos conflictos bélicos por pugnas territoriales tuvo como trasfondo en su motivo intereses de poder. Analizamos acá cómo fue que Argentina decidió retar a una potencia nuclear como Gran Bretaña por estas islas del Atlántico Sur. Antes de que comencemos a analizar por qué Argentina inició la invasión a las Malvinas, justamente en el año de 1982, tenemos que abarcar el contexto histórico o explicar primero también qué son las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son un archipiélago remoto ubicado en el Atlántico Sur. Tiene un terreno realmente escabroso. Las costas están bordeadas de riscos y tiene cientos de islas e islotes que albergan granjas de ovejas y también algunas especies de aves. Su capital es la ciudad de Stanley, que se ubica en la isla Soledad, que es la isla más grande de este archipiélago de las Islas Malvinas. Hay un debate que a través de los años se ha mantenido y que todavía se sostiene, y es el que refiere a quién se encontró a estas islas por primera vez. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina asegura que el primero en llegar a estas islas, las Islas Malvinas para Argentina, fue Fernando de Magallanes, un portugués, quien hizo una expedición, en este caso al servicio de España. Eso fue en 1520. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido afirma que el primero en poner un pie en estas islas, recuerden, del Atlántico Sur, fue el capitán británico John Strong. Eso en el año de 1690, muchísimo después a lo que expone el gobierno argentino. Esta versión señala que este capitán, el señor Strong, bautizó a las islas con el nombre del Vizconde Falkland, quien para ese entonces era su patrón, era su jefe. La tesis argentina expone que Francia, en una expedición por allá por el año de 1764, estableció un asentamiento en Puerto Luis, o conocido en francés como Port Louis. Estas islas fueron conocidas por los navegantes y comerciantes franceses que en su mayoría venían de la ciudad de Saint-Malo en Francia. Ellos le llamaron a estas islas como Malouines, algo así, una especie de homenaje a la ciudad de donde provenía la mayoría de ellos. Malouines en francés, luego en castellano se llamaría Malvinas para los argentinos. España objetó esta ocupación francesa y obtuvo el reconocimiento de su derecho sobre las islas por parte de Francia 3 años después, en el año de 1767. Después de la independencia argentina, que fue en el año de 1816, las islas continuaron bajo su jurisdicción. Es la tesis que expone el gobierno argentino. Buenos Aires continúa asegurando que en el año de 1825 el Reino Unido reconoció la independencia argentina y en ese reconocimiento no reclamó las Islas Malvinas o Falklands. Ya para el año de 1829, el gobierno argentino designó al señor Luis Vernet como gobernador de estas islas, cargo que ejerció hasta el año de 1833, cuando comenzó la ocupación británica. Los británicos alegan que cuando llegan de nuevo a estas islas en el año de 1833 no había una ocupación de hecho por habitantes argentinos. De hecho, este señor Luis Vernet, el gobernador de las Islas Malvinas, no se encontraba en el lugar cuando los británicos
y tomaron posesión de estas islas en el año de 1833. Desde entonces ha sido un reclamo constante el que ha sostenido Argentina con el gobierno británico por la soberanía de estas islas. Realmente ha sido una disputa que no ha tenido un reconocimiento del Reino Unido para dialogar. El Reino Unido dice que no hay nada que conversar con respecto a la soberanía de estas islas. Ya para el año de 1965, con tanta insistencia que ha hecho Argentina por el reclamo de las islas, la Cancillería de ese país logró que las Naciones Unidas reconocieran que existía una disputa diplomática por las Islas Malvinas. Sin embargo, el Reino Unido siempre se ha negado a negociar con Argentina sobre la propiedad o la posesión de estas islas. Ahora bien, analicemos por qué Argentina, en el año de 1982, decide reclamar la propiedad de las Islas Malvinas o Falklands. Pues, según el trabajo desarrollado por el periodista Juan Bautista Tata Joffre, en su libro llamado 1982, esto es un autor argentino, hizo público varios documentos relacionados con la Guerra de las Malvinas. Y el motivo central que se encuentra para la reclamación, en este caso la invasión que hace Argentina en el año de 1982, en abril de ese año, de las Islas Malvinas, encuentra como motivo un plan relacionado a la idea de perpetuarse en el poder de quien ostentaba en ese momento el gobierno de Argentina, que era la Junta Militar, encabezada por el presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri. Sin embargo, existen razones lógicas por las que Argentina emprende una acción militar para recuperar la propiedad de las Islas Malvinas. Uno, por un motivo, digamos, visceral. Pues me quitaron la propiedad de unas islas que son mías, voy a recuperarlas. Obviamente, este es un motivo. Otro, el motivo que tiene que ver con la economía. Una proyección sobre el mar y la Antártida que te da el terreno, o en este caso las Islas Malvinas, todo lo que es la plataforma continental, el territorio marítimo, le da propiedad a Argentina de licencias de pesca y petróleo en una zona donde hay bastante combustible y minerales, justamente en esa zona de la Antártida. ¿Cómo se produjo esa invasión o esa acción armada de Argentina para recuperar las Islas Malvinas? Unos días antes de la fecha cuando desembarcan las tropas argentinas en las Islas Malvinas, un contratista argentino había ganado la concesión para realizar unas operaciones en unas balleneras en las Islas Georgias del Sur, ni siquiera en las Islas Malvinas. Ahí, aparentemente, hubo una intervención militar donde estos operarios que desembarcaron supuestamente para hacer un trabajo privado izaron una bandera argentina e incluso dispararon algún arma. Esto motivó una movilización militar de parte de Gran Bretaña que tuvo una respuesta de parte de Argentina con lo que ellos llamaron la Operación Azul o luego Operación Rosario, que fue la movilización de tropas hacia las Islas Malvinas el 2 de abril del año 1982. Según las investigaciones del periodista Tata Joffre, que hace en su libro llamado 1982, como decíamos, ese plan de invadir las Malvinas obedecía a una idea que tenía la Junta Militar de Gobierno para perpetuarse en el poder. Según lo que expresa Tata Joffre en el libro, la idea era darle aire a su gobierno, al gobierno de la Junta Militar, luego de una deteriorada realidad económica que estaba enfrentando Argentina para ese momento, y además esas primeras denuncias de violaciones a los derechos humanos
que estaban hackeando a estos militares en el año de 1982. Las autoridades nacionales eran duramente atacadas para ese momento y particularmente por el problema de los derechos humanos. Había una crisis socioeconómica reinante, realmente fuerte y creciente, y la situación política interna, con movimientos tanto políticos como sindicales, ejercían una considerable oposición al gobierno. De esta manera, el plan de invadir las Malvinas, según esta teoría, fue distraer la atención nacional en esta guerra, en generar una guerra, y además tratar de perpetuarse en el poder y lograr, con el apoyo de la gente y con el reconocimiento de una posible victoria, y sobre todo esto de luchar por la soberanía de unas islas que para los argentinos son de ellas, le permitiría ese aval moral de parte de la población para que la Junta Militar de Gobierno continuara en el poder. En esa planificación hecha por la Junta Militar de Gobierno sobre la invasión a las Islas Malvinas, no se tomó en cuenta cuál iba a ser la reacción de parte de Gran Bretaña. No tomaron en cuenta, mucho menos, lo que era enfrentarse a una potencia como la del Reino Unido, que estaba apoyada por la OTAN. Esperaba Argentina también que existiera una mediación de Ronald Reagan en el conflicto, y fue algo fallido, precisamente porque si bien Ronald Reagan intentó que no se diera esta guerra, pues ciertamente terminó apoyando a Margaret Thatcher, quien en ese momento era la primer ministro de Gran Bretaña. Además, los argentinos pensaron que Inglaterra no iba a reaccionar porque eran unas islas que estaban a más de 13.000 kilómetros de distancia del poder central, y porque además había un interés en ese momento de todo lo que era la cuestión de la Europa del Este, esas revueltas, ese cambio político que se estaba gestando. Quizá para los argentinos, en este caso para la Junta Militar de Gobierno argentina, iba a ser el privilegio de interés y no se iban a meter a luchar en una guerra a más de 13.000 kilómetros de distancia de Gran Bretaña, precisamente por la propiedad de unas islas. Fallaron justamente los argentinos en este cálculo, y ese fue la causa, o esa fue la causa que principalmente motivó la derrota argentina en la Guerra de las Malvinas. Todas estas deducciones que hace en su análisis el periodista Tata Joffre también se apoyan en el llamado informe Rattenbach, que fue el informe final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, más conocido como informe Rattenbach, por el nombre de quien estuvo a cargo de esa investigación, un militar llamado Benjamin Rattenbach. Es un dictamen de la comisión acerca de las responsabilidades tanto políticas como militares y estratégicas de Argentina y del gobierno en la Guerra de las Malvinas. Este informe fue elaborado en el año de 1983 y admite en uno de sus parágrafos, quizás los menos explorados, en el número 247, que la Junta Militar de Gobierno tenía mucho interés en perpetuarse en el poder y de esta forma tratar de generar una guerra con Gran Bretaña por las Malvinas. Dice textualmente: la decisión de ocupar las Malvinas fue tomada porque ya existía desde diciembre del año 1981 la idea de que para llegar a negociaciones exitosas con Gran Bretaña iba a ser necesario hacer uso del poder militar. La decisión se adoptó con rapidez, puesto que ya estaba planeada la ocupación, lo que permitía cumplir la etapa inicial del plan. Atención a esto, pero nunca se planificó cómo defender las islas una vez ocupadas. En definitiva, la decisión estuvo influida por aspectos políticos particulares, tal por ejemplo la conveniencia de producir una circunstancia significativa que revitalizara el proceso de reorganización nacional, que era lo que adelantaba en ese momento la Junta Militar de Gobierno, sin juzgar obviamente éticamente esa consideración, unida también a la poco manifiesta vocación negociadora de Gran Bretaña. Es preciso destacar que este informe, el informe Rattenbach, recomendó penas graves para los responsables
de lo que calificó como una aventura militar, que implicaba incluso la pena de muerte para algunos. Sin embargo, la influencia de este informe sobre el juicio posterior fue casi nula. Sin embargo, este informe dejó que desde el punto de vista político e histórico haya sepultado cualquier intento de los dirigentes militares y políticos de esa época por encubrir o disminuir el peso de las responsabilidades de ellos en aquella aventura que fue enfrentar a un país o a una potencia mundial, incluso nuclear, como lo era Gran Bretaña. A pesar de ello, de que el informe tiene muchas verdades, según habrá de señalar, en su momento Augusto Ratenbach, quien era hijo del teniente general Ratenbach, el que comandó este informe, dicho informe habría sido adulterado para proteger a algunos de los altos jefes militares que participaron en la guerra. Más adelante, en Crónicas de Ares, estaremos ampliando detalles de lo que fue esta guerra, la Guerra de las Malvinas o la Guerra de las Islas Falkland. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.